Bienvenidos, bienvenidas a esta exposición de cómo hacer un comentario crítico. Es una introducción, así que tranquilo, no va a ser necesario que te estreses. Simplemente te voy a enseñar cómo abordar este trabajo. Así que vamos a ello con tranquilidad. Tú tienes el documento en el manual del alumno. Me estoy refiriendo a esta parte de la materia. Estamos hablando de textos, así que lo primero que tenemos que hacer es leer. De tal manera que algo tan simple y tan básico se va a convertir en una herramienta crucial para abordar esta tarea con éxito. Tienes que hacer una lectura con estas características. En primer lugar, una lectura de descubrimiento. En segundo lugar, nos vamos metiendo más en el asunto y ya empezamos a detectar elementos que nos van a servir. Y una tercera lectura, donde yo ya tengo claro cuál es el mensaje del texto. Fíjate lo que pone aquí debajo, ¿vale? Donde te estoy señalando el texto. Tienes que comprenderlo porque después te va a dar pie para poder crear una opinión personal. No es otra cosa que la primera piedra de un gran edificio. Si no comprendes, no vas a poder comentar. Una vez que hemos leído el texto, vamos a proceder a subrayar. Es algo que llevas haciendo toda la vida, pero a lo mejor resulta que no sabes cómo se hace. Solo marcamos lo imprescindible, con lo cual ya empezamos a escoger. Y esto significa que va a haber cosas que voy a aceptar y elementos que voy a rechazar. Y tomo la decisión. Ahora mismo estamos aprendiendo, pero cuando estemos en un examen el año que viene en bachillerato o te enfrentes en selectivo, tendrás muy poco tiempo para tomar estas decisiones. Cuanto antes empieces a asumir la técnica y más entrenamiento tengas, mejor te va a salir. El objetivo del subrayado es ubicar el tema, es decir, ¿de qué trata el texto? Generalmente ya nos lo dice en el título. De momento vas a tener el título siempre a tu disposición, pero en selectividad no hay título. Empecemos a entrenar. Y a continuación, el objetivo del subrayado es detectar la tesis. ¿Esto qué es? No es lo mismo que el tema. La tesis es averiguar qué argumento se sostiene en el texto, qué idea se razona. El objetivo persigue la finalidad de que si solamente lees aquello que has marcado, el texto tiene sentido como tal. Y la lectura de estos elementos subrayados van a asumir la comprensión global del texto. Es decir, lo que tú has seleccionado le va a servir a alguien que no ha leído el texto para entenderlo en su totalidad sin tener que leerlo completo. Consejo: crea un código de colores propio. Con el tiempo, esta estrategia de los colores te va a ayudar muchísimo, sobre todo para estudiar. Si cada vez que subrayas le das un significado a un color, tu mente va a trabajar de manera armónica. Vas a escoger ese color sin pensarlo. Y al final, cuando tú tengas ese trabajo subrayado de cualquier materia, va a tener unas ventajas sobre colores que se usan sin criterio. Puedes utilizar colores o puedes utilizar otra estrategia. Si solamente tienes un bolígrafo azul, puedes hacer una línea quebrada, hacer un doble subrayado, rodear alguna palabra. Una vez que hemos hecho el subrayado, la siguiente fase es el resumen. Esta tarea ya se califica en bachillerato. De momento no, en cuarto no, pero en bachillerato ya se califica. En el examen de selectividad, hoy vale un punto. Las características del resumen son las tres que tienes marcadas en la parte inferior, estas tres que tenemos aquí: brevedad, precisión y objetividad. El resumen es un único párrafo. Si has hecho un buen subrayado, el resumen va a ser muy sencillo. Hay dos maneras de hacer el resumen. Si tú copias literalmente lo que has subrayado y lo conviertes en un párrafo, sin más, eso ya es un resumen. Pero es un resumen a medias. En selectividad eso se bonifica con la mitad del valor. Si vale un punto esa pregunta, te van a dar 0,5. Si tú coges esos elementos subrayados y en vez de copiarlos literalmente, les das una vuelta y lo cuentas con tus palabras, lo mismo con tus palabras, lo modificas, eso ya vale el punto completo. Se trata de que seas capaz de expresarte, de demostrar que sabes sintetizar, comprender y producir un texto, en este caso un texto que es una síntesis. Si te das cuenta aquí arriba te digo que nunca vamos a proporcionar nuestra opinión. La recomendación es que comencemos diciendo que el texto a comentar escrito por, o simplemente el texto a comentar, si el que escribe pues no es conocido, es un periodista sin más, expone y sueltas. Bueno, pues recordamos: brevedad, precisión y objetividad. Y ahora viene la bestia negra: cómo se hace un comentario crítico. No es nada complicado. Vamos a ver que tiene una serie de pasos que realmente
Si observamos la técnica, va a ser sencillo. Lo primero que tenemos que saber es que un comentario crítico es un texto que está organizado en 3 párrafos y que cada párrafo tiene su finalidad y su técnica. Yo aquí te los expongo rápidamente y los vamos a ver uno por uno. El párrafo 1 es el planteamiento. Vamos a demostrar que hemos entendido perfectamente el texto que hemos leído. Para ello tenemos esta técnica. Este esquema que te proporciono, tipología textual, funciones del lenguaje, el tema, qué tesis tiene si la tiene, el autor si es de reconocido prestigio, si merece la pena citarlo o mencionarlo, y qué estilo tiene el texto. Bueno, pues con todo esto, lo único que tengo que hacer es responder a cada uno de los elementos de este esquema y obtengo una información. Esta información yo la convierto en un único párrafo y ya tengo el párrafo 1 hecho. Lo vas a saber hacer súper bien y súper rápido, porque la técnica es esta. Pero recuerda que tenemos 3 párrafos. El párrafo 1, ahí lo tienes, planteamiento, punto de vista objetivo, pero justo aquí tenemos el párrafo 2, que es el cuerpo, y ese punto de vista subjetivo ya me empieza a preocupar. He de reconocer que este es el párrafo que más te cuesta, y en efecto es el más difícil, y también es el más importante, porque es el cuerpo. Vamos a ver las características del párrafo 2 y la técnica que tenemos que manejar. Si te das cuenta, tienes que dar tu propio punto de vista. Hemos leído un texto, nos hemos enterado, lo hemos subrayado, hemos hecho el resumen y en el comentario crítico ya hemos hecho el párrafo 1. Hasta aquí hemos hecho un trabajo con este orden, porque yo no puedo cambiar este orden. Vale, ¿has entendido el texto? Sí. Ahora apórtame algo con respecto a ese texto. Entonces, punto de vista propio y te tienes que ubicar a favor o en contra de ese texto. ¿Qué técnica tenemos para hacer esto? Yo utilizo la técnica de las claves argumentales. Es muy fácil. Se trata de generar 3 ideas propias. Si las podemos relacionar entre sí, mejor. Si no las podemos relacionar entre sí y funcionan de manera independiente, me sirve también. El objetivo es que esas claves argumentales te den combustible como para poder desarrollar un párrafo de unas 15 líneas donde tú expongas una idea nueva, tuya, que tenga que ver con el texto que has leído. Entonces, las características que yo te proporciono de estas claves argumentales son estas 3. Si las cumples, éxito. Y vamos a ver muchos ejemplos donde en efecto esto es así. La primera característica es la coherencia. Esto quiere decir que tu idea se relaciona perfectamente con la idea que te da el texto. La segunda característica es la originalidad. No repites lo que ya se dice en el texto. Y la tercera característica, que es la que más te cuesta, es la desarrollabilidad. Consiste en que esa idea es suficientemente intensa como para que te dé fluidez a la hora de expresar ese argumento propio. Con estos elementos, párrafo 2, sin problema. Lógicamente necesitamos entrenar, pero eso lo vamos a hacer. Pues ya tenemos de 3 párrafos, tenemos 2. Nos falta uno. El párrafo 3 es la conclusión. Vamos a comenzar siempre con un mecanismo de cohesión, es decir, un recurso para que entendamos todos que ese es el párrafo final y que cierra la comunicación del que escribe el texto con el que lo lee. Vale, para finalizar, el qué. ¿Qué es lo que tengo que escribir aquí? Pues tienes que recuperar tus propias claves, las que has manejado en ese párrafo 2, y aportas alternativas o sugerencias. Por ejemplo, si tú hablabas en el párrafo 2 de lo importante que es las relaciones interpersonales y consideras que es algo bueno, justo y necesario y te muestras a favor de ellas, en el párrafo 3 comenzarías diciendo: para finalizar, considero que las relaciones personales son muy importantes y para ello entiendo que una alternativa es evitar estar demasiado tiempo conectado a las pantallitas, a los móviles o a las consolas de videojuego para propiciar las relaciones interpersonales, y como sugerencia, pues favorecer entornos de convivencia. A ver, por ejemplo, pues la escuela, actividades al aire libre, en grupo, excursiones, viajes, etc. Ese sería el párrafo 3. Esto es un ejemplito así muy
muy ligero. Todos los textos que vamos a trabajar van a seguir este proceso de trabajo: lectura, subrayado, resumen y comentario crítico. Teniendo el comentario crítico, esta estructura en 3 párrafos, cada uno con su técnica correspondiente. Sin duda se aprende haciendo y no es difícil si lo hacemos con interés y con intención. Así que mucho ánimo. Ya comenzamos a trabajar en breve y ya verás cómo no es tan difícil como parece.